El perfume de las azucenas siempre me recordará a la traición. El día del funeral de mi padre, el cielo de la ciudad estaba teñido de un gris plomizo, como si el universo mismo intentara advertirme sobre la tormenta que estaba por estallar dentro de los muros de nuestra propia mansión. Mi padre, Arthur Sterling, no era solo un hombre, era un imperio. Fundó Sterling Enterprises con nada más que una vieja computadora y una voluntad de hierro, convirtiéndola en la corporación logística más grande del país. Para el mundo, él era un titán. Para mí, era simplemente el hombre que me enseñó que la lealtad es la moneda más valiosa que existe. Sin embargo, en sus últimos años, esa voluntad de hierro pareció flaquear ante la presencia de Tiffany. Ella llegó a la empresa como su asistente ejecutiva, una mujer, 20 años, más joven, con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos y una ambición que desbordaba sus trajes de diseñador. En menos de un año, Tiffany pasó de organizar su agenda a organizar su vida y eventualmente aportar su apellido. Yo vi cómo ella lo aislaba de sus amigos de toda la vida, cómo cuestionaba mis decisiones en la junta directiva y cómo se incrustaba en su testamento. Como un parásito en un árbol de roble, durante el servicio fúnebre, Tiffany ofreció una actuación digna de un premio de la Academia. Estaba sentada en la primera fila, envuelta en un velo de encaje negro que ocultaba sus ojos secos, sollozando de manera intermitente para que las cámaras de la prensa social captaran su desolación. Yo me mantuve a su lado, rígida como una estatua, sin derramar una sola lágrima. Mi dolor era un pozo profundo y oscuro, demasiado sagrado para ser exhibido ante los buitres que esperaban el reparto del botín. Sabía lo que la gente murmuraba en los pasillos, aunque Tiffany era la nueva reina del imperio Sterling, y que yo, la única hija biológica, estaba a punto de ser desterrada al regresar a la mansión familiar. Esa misma tarde, la atmósfera cambió de inmediato. Ya no había rastro de la viuda afligida. Antes de que el sol se ocultara, Tiffany ya se había quitado el velo y estaba de pie en el gran vestíbulo, sosteniendo una copa de champán caro. Me miró con una mezcla de triunfo y desprecio, mientras los empleados de la mudanza comenzaban a etiquetar los muebles antiguos que habían pertenecido a mi familia por generaciones. No esperó ni 24 horas. Con una voz fría y afilada como un bisturí, me informó que mis cosas debían estar fuera de la casa para el mediodía siguiente. Afirma que, según el contrato matrimonial y el testamento que ella misma había ayudado a redactar durante la última enfermedad de mi padre, ella era la heredera universal de la propiedad y de la mayoría de las acciones de la compañía. Se jactó de cómo mi padre finalmente había comprendido que una hija rebelde no merecía el peso de su legado, y que ella era la única capaz de mantener viva la llama de los Sterling. Yo la escuchaba en silencio, dejando que su veneno fluyera sin interrupciones. Me recordaba a una depredadora que cree haber acorralado a su presa, sin darse cuenta de que el terreno bajo sus pies ya había sido minado años atrás. Tiffany comenzó a caminar por la biblioteca, tocando los lomos de los libros de cuero, hablando de sus planes para remodelar la mansión y convertir mi antiguo dormitorio en un vestidor de lujo. Me llamó invitada en mi propia casa y sugirió que me buscara un apartamento modesto en las afueras antes de que tuviera que llamar a seguridad para escoltarme a la salida. Low Q. Tiffany nunca entendió fue la verdadera naturaleza de mi padre. Arthur Sterling era un hombre de contingencias. Él amaba a Tiffany, o al menos amaba la ilusión que ella le vendía, pero nunca dejó que sus sentimientos nublaran su juicio empresarial. Él vio las garras de Tiffany mucho antes de que ella empezara a rasguñar. Hace 5 años, tras una cena en la que ella intentó por primera vez influir en la estructura de la empresa, mi padre me citó en su oficina privada. Esa noche, entre copas de coñac y el silencio de la noche, firmamos una serie de documentos notariales que nunca pasaron por los archivos de la oficina central
Aunt Tiffany creía que el testamento era su carta de triunfo. Lo que no sabía era que el testamento solo podía repartir lo que Arthur Sterling poseía al momento de morir. Y según los registros legales que yo custodiaba, mi padre se había despojado de la propiedad real de Sterling Enterprises mucho antes de que ella pudiera siquiera pronunciar la palabra herencia, mientras ella ordenaba a los sirvientes que empacaran mis retratos familiares. Yo simplemente pensaba en la reunión de la junta directiva que ella misma había convocado para el lunes siguiente, convencida de que sería coronada como la nueva presidenta y CEO. A la arrogancia de Tiffany la llevó a invitar a sus amigas de la alta sociedad a la mansión esa misma noche para una cena de conmemoración. En realidad, era una exhibición de poder. Quería que todas vieran cómo tomaba posesión de su nuevo reino y cómo expulsaba a la heredera legítima. Me obligó a permanecer en la mesa, tratándome como a una pariente pobre a la que se le permitía una última comida antes del exilio. Las mujeres se burlaban sutilmente de mi falta de joyas y de mi futuro incierto, mientras Tiffany brindaba por el comienzo de una nueva era. Sterling. Yo solo sonreía internamente, observando el reloj de pared. Cada minuto que pasaba era un paso más hacia el abismo de humillación que ella misma se estaba cavando. Tiffany se levantó, con su copa en alto, y anunció que ya había firmado los papeles para vender el ala logística de la empresa a un competidor extranjero, una transacción que le daría suficiente liquidez para vivir como una reina por el resto de sus días, sin tener que trabajar un solo minuto. Las invitadas aplaudieron, celebrando la astucia de la viuda. Sin embargo, justo cuando Tiffany se disponía a dar el primer sorbo de su brindis, el Mayo Herredomo entró en el comedor con una expresión de pura confusión. Le entregó un sobre lacrado que acababa de llegar por mensajería urgente. Tiffany, pensando que eran las flores de algún admirador o una felicitación de un socio, lo abrió con descuido frente a todas sus amigas, queriendo presumir de su relevancia inmediata. Al leer las primeras líneas, su sonrisa se congeló. El color desapareció de su rostro, dejando una máscara de maquillaje pálida y temblorosa. El documento no era una felicitación, era una notificación judicial de emergencia que invalidaba cualquier venta de activos de Sterling Enterprises debido a una falta de autoridad legal de la firmante. Aunt Tiffany levantó la vista, buscándome con una mirada llena de odio y confusión, mientras sus amigas comenzaban a susurrar entre ellas al notar que algo andaba muy mal. Fue en ese momento cuando me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, y le dije con la mayor calma del mundo que ese testamento que tanto amaba no era más que un trozo de papel mojado. Tiffany gritó, preguntando qué significaba aquello, exigiendo saber quién tenía el poder de bloquear sus decisiones. El fin de semana fue un ejercicio de guerra psicológica. Tiffany, atrapada entre la furia y la negación, pasó 48 horas intentando contactar a todos los abogados de la ciudad, pero se encontró con un muro de silencio. Lo que ella no comprendía es que en el mundo de los Sterling, la lealtad no se compra con promesas, se hereda con el apellido. Mientras ella gritaba por los pasillos de la mansión, exigiendo saber cómo era posible que sus cuentas estuvieran bloqueadas, yo permanecía en mi habitación, revisando los últimos informes de auditoría. La trampa no solo estaba puesta, ella ya había caminado directamente al centro el lunes por la mañana. Sterling Enterprises bullía con una energía eléctrica. Los empleados se detenían en los pasillos, susurrando sobre el destino de la compañía. Tiffany llegó al edificio principal como si fuera una emperatriz en procesión. Vestía un traje de sastre blanco inmaculado, gafas de sol oscuras y una expresión de arrogancia blindada. Caminaba con tacones que golpeaban el mármol como disparos, seguida por un séquito de 3 abogados de bufetes costosos que ella había contratado a última hora con el poco efectivo que le quedaba en su cuenta personal. Ella creía que la
junta directiva era su escenario para la coronación. En su mente, los directores, hombres que habían servido a mi padre durante décadas, se doblegarían ante el testamento que ella sostenía como una espada. Tiffany entró en la sala de juntas, una habitación imponente con paredes de nogal y una mesa de cristal que reflejaba las luces de la ciudad desde el piso 50. Se sentó en la cabecera, en el sillón de cuero, que aún conservaba el aroma del tabaco de mi padre, y colocó sus papeles sobre la mesa con un golpe seco. Yo entré unos minutos después, vestida de negro, sin abogados, solo con una pequeña tableta electrónica y una calma que parecía irritarla más que cualquier insulto. Me senté al final de la mesa, observando cómo Tiffany dedicaba sonrisas condescendientes a los miembros del consejo. Ella comenzó la sesión, sin preámbulos, declarando que, como viuda de Arthur Sterling y heredera universal, según el testamento fechado hace 6 meses, asumía la presidencia inmediata de Sterling Enterprises. Arthur quería que alguien con visión moderna dirigiera esta empresa, dijo ella, lanzándome una mirada de soslayo. Mi primera orden del día es ratificar la venta de la división logística a nuestro socio extranjero y proceder con el despido del 10% de la plantilla para optimizar los beneficios. Los miembros del consejo permanecieron en silencio, intercambiando miradas que Tiffany interpretó erróneamente como sumisión. Ella empezó a repartir copias del testamento, instando a los presentes a firmar la resolución de su nombramiento. Fue entonces cuando el señor Henderson, el consejero legal más antiguo de la empresa y el mejor amigo de mi padre, carraspeó y dejó el documento sobre la mesa sin siquiera leerlo. Señora Sterling, dijo Henderson, con una voz que recordaba el papel de lija, este documento es muy interesante desde un punto de vista sucesorio personal, pero es absolutamente irrelevante. Para esta mesa Tiffany soltó una carcajada nerviosa, ajustándose el collar de perlas que mi padre le había regalado en su último aniversario. Irrelevante. Soy la heredera de Arthur Sterling. Él poseía el 51% de las acciones con derecho a voto. Eso me da el control total. Si tiene algún problema con eso, señor Henderson, puede considerar su jubilación efectiva. Desde este momento fue en ese instante cuando decidí intervenir. Me levanté lentamente, captando la atención de todos en la sala. Tiffany me miró con una sonrisa burlona, esperando quizás un ruego o una protesta emocional. Tiffany, dije, usando su nombre de pila por primera vez, despojándola del título de señora Sterling. Estás cometiendo un error fundamental que cualquier estudiante de primer año de derecho entendería. Mi padre era un hombre inteligente, pero también era un hombre que sabía que Sterling Enterprises era más que su propiedad personal. Era su vida, y él nunca permitiría que su vida fuera desmantelada por alguien que no. Distingue un balance de situación de una revista de moda. Tiffany golpeó la mesa con el puño, perdiendo por fin la compostura de seda. Basta. Seguridad. Saquen a esta mujer de aquí. Ya no eres nadie en esta empresa. Nadie se movió. Los guardias de seguridad en la puerta permanecieron impasibles, con la mirada fija en el horizonte. El silencio en la sala se volvió tan denso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Tiffany miró a su alrededor, su rostro tornándose de un rojo violento. Hace 5 años, continué, activando la pantalla principal de la sala de juntas. Con un simple toque en mi tableta, mi padre creó una estructura llamada Fideicomiso Irrevocable Sterling, a través de una serie de donaciones anuales y transferencias de activos. Él trasladó la propiedad del 100% de las acciones de Sterling Enterprises a ese fideicomiso. En la pantalla aparecieron diagramas legales y sellos notariales que Tiffany nunca había visto. Sus abogados se inclinaron sobre la mesa, con los ojos muy abiertos, murmurando entre ellos
en un tono de pánico creciente. Lo que Arthur Sterling poseía al morir, explicó Henderson con una satisfacción evidente, no eran acciones de la empresa, eran apenas unos pocos bienes personales, algunas cuentas bancarias menores y el usufructo de la mansión. Él no podía dejarte la empresa en su testamento, Tiffany, porque la empresa ya no le pertenecía a él desde hacía años. Le pertenece al fideicomiso. Aunt Tiffany sintió que el suelo se inclinaba. Sus manos empezaron a temblar mientras intentaba leer los documentos en la pantalla. ¿Y quién? ¿Quién es el beneficiario de ese fideicomiso?, preguntó ella, con una voz que era apenas un susurro quebrado. Me acerqué a ella, caminando por el lateral de la mesa, hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. La máscara de la gran dama se había desmoronado por completo, revelando a la asistente, asustada y ambiciosa que siempre había sido. Yo soy la única beneficiaria, Tiffany, y también soy la directora ejecutiva nombrada por el Consejo de Administración del Fideicomiso, con poderes plenos para revocar cualquier decisión tomada en nombre de la empresa en los últimos 5 años. Aunt Tiffany miró a sus abogados, buscando una salida, una debilidad, una mentira, pero ellos solo bajaron la cabeza. Los documentos eran impecables, blindados por los mejores expertos legales del país. El cero que aparecía en las cuentas de la empresa para ella no era un error técnico, era su nueva realidad. No puedes hacerme esto, chilló ella, levantándose bruscamente. Es su esposa. Tengo derechos. Lucharé por esto en todos los tribunales del país. Puedes intentarlo, respondí con frialdad. Pero mientras tanto, Sterling Enterprises ya no te paga el sueldo, ni el seguro del coche, ni las facturas de tus tarjetas de crédito. Y en cuanto a la mansión, el fideicomiso es el propietario legal del terreno y la estructura. Mi padre solo tenía derecho a vivir allí mientras estuviera vivo. Aunt Tiffany se tambaleó, agarrándose al respaldo de la silla. Sus amigas de la alta sociedad, las mismas que se burlaban de mí en la cena del funeral, estaban a punto de recibir el chisme del siglo. El imperio que ella creía haber conquistado se había desvanecido como un espejismo en el desierto. La palabra malversación resonó en la sala de juntas como un veredicto final. Tiffany retrocedió, su rostro inmaculado ahora desfigurado por un rictus de terror puro. Los abogados que la acompañaban, hombres que cobraban $500 la hora por su lealtad, cerraron sus maletines al unísono, sin decir una palabra. Se alejaron de ella, como si su sola cercanía fuera contagiosa, dejándola sola en el centro de una tormenta que ella misma había sembrado. Es un error, balbuceó Tiffany, buscando apoyo en los rostros de los directivos que tanto había despreciado. Yo solo quería lo mejor para Arthur. Él me autorizó a usar esos fondos para su tratamiento. Para su bienestar. Henderson soltó una risa seca sin rastro de humor. Abrió la carpeta azul y proyectó en la pantalla una serie de facturas en compras, en joyerías de lujo, en París, transferencias a cuentas privadas en paraísos fiscales y el pago de una propiedad a nombre de su madre. Todo realizado mientras mi padre agonizaba en una cama de hospital, demasiado sedado para firmar una receta, y mucho menos una transferencia millonaria. Arthur Sterling no estaba en París comprando diamantes la semana antes de morir. Tiffany, dije, cruzándome de brazos, estabas vaciando las cuentas operativas de la empresa, pensando que nadie se daría cuenta del desfalco antes de que tomaras el control total, pero olvidaste que yo era la jefa de finanzas antes de que llegaras a nuestras vidas. Aunt Tiffany, al verse descubierta, cambió de estrategia. El miedo se transformó en una rabia tóxica. Arrebató su bolso de la mesa y se dirigió a la salida, pero 2 oficiales de seguridad le bloquearon el paso, no para detenerla físicamente, sino para entregarle una notificación formal. Tenía prohibido el ingreso a
cualquier propiedad de Sterling Enterprises, y su acceso a la mansión quedaba restringido a las próximas 2 horas para recoger sus pertenencias personales bajo supervisión. Al salir del edificio, la humillación fue total. Tiffany esperaba su limusina con chofer, pero el vehículo nunca llegó. En su lugar, un mensajero le entregó las llaves de un sedán alquilado de gama baja. El fideicomiso había revocado el contrato de arrendamiento de su Mercedes de lujo esa misma mañana. Los fotógrafos de la prensa social, los mismos que ella había convocado para su coronación, captaron el momento exacto en que la gran viuda Sterling tenía que cargar su propio equipaje en un coche barato en esa tarde. En la mansión, la escena fue patética. Tiffany intentó llevarse cuadros y platería, alegando que eran regalos, pero cada objeto fue verificado contra el inventario del fideicomiso. Salió de la casa con 3 maletas y el orgullo destrozado, bajo la mirada impasible de los empleados que ella había maltratado a la mención de la constructora. En la llamada de Tiffany fue la pieza del rompecabezas que me faltaba. El cómplice no era un extraño, era Richard, el vicepresidente de operaciones de Sterling Enterprises, y el hombre en quien mi padre Matt había confiado para la expansión de la infraestructura de la empresa. Richard había estado inflando los costos de construcción durante años, desviando millones a través de Tiffany hacia una red de empresas fantasma. Juntos habían planeado heredar el imperio, vender sus activos y desaparecer. Antes de que los cimientos colapsaran, 2 horas después de que Tiffany abandonara la mansión, Richard entró en mi oficina, intentando mantener su habitual máscara de eficiencia, pero sus manos temblaban. «Esa mujer está loca», espetó Richard, intentando adelantarse a la acusación. Me llamó diciendo: «Incoherencias. Arthur nunca debió casarse con ella. Arthur sabía exactamente con quién se casaba». «Richard», respondí, girando mi silla para enfrentarlo, «pero lo más importante es que sabía con quién trabajaba». Él sospechaba de las irregularidades en las licitaciones desde hacía años. No me entregó la empresa solo para protegerme de Tiffany, me la entregó para que yo tuviera el poder legal de destruirte a ti, Ann. En la pantalla de mi escritorio mostré el golpe final, las grabaciones de seguridad de la oficina privada de mi padre. Ann se veía a Richard entregándole a Tiffany los documentos de transferencia bancaria, mientras Arthur dormía en la habitación contigua. Pero había algo más, un video grabado por mi padre, semanas antes de morir. En el video, Arthur Sterling miraba directamente a la cámara, con una lucidez que Tiffany nunca llegó a ver. «Richard, si estás viendo esto, es porque mi hija ya ha tomado el control. Pensaste que mi enfermedad me había vuelto ciego, pero solo me dio tiempo para observar. Cada centavo que robaste está rastreado. No hay escapatoria». Richard se desplomó en una silla, el aire abandonando sus pulmones. En ese momento, la puerta se abrió y 2 inspectores de la unidad de delitos financieros entraron. No hubo gritos, solo el frío sonido de las esposas cerrándose. Tiffany no llegó muy lejos. Fue interceptada en el aeropuerto esa misma noche, intentando abordar un vuelo privado con joyas que no le pertenecían. La Imogen y la viuda Sterling, siendo escoltada por la terminal en esposas, se volvió viral en cuestión de minutos, borrando para siempre su estatus en la alta sociedad. Meses después, Sterling Enterprises volvió a florecer bajo mi dirección. El fideicomiso de mi padre no solo salvó la empresa, sino que restauró la integridad de su nombre. Me senté en la biblioteca de la mansión, ahora en paz, mirando el retrato de mi padre. Él no había sido una víctima, había sido el arquitecto de su propia justicia, utilizando la codicia de sus enemigos como el lazo para su propia caída. Tiffany y Richard terminaron en celdas separadas, enfrentando décadas de prisión por fraude, malversación y conspiración. La cazafortunas descubrió, demasiado tarde, que
que el oro que tanto ansiaba era en realidad la jaula que ella misma había construido. Yo cerré la puerta de la mansión, no con odio, sino con la satisfacción de saber que el legado Sterling estaba, finalmente, en las manos correctas.